Yo soy geógrafa, como han oído, trabajo bastante sobre el paisaje y me he permitido traerles aquí para ver una de las culminaciones de la pintura del paisaje, que fue bastante tardía en España y no muy abundante. Uno de los grandes pintores paisajistas de finales del XIX y principios del XX, que es Aureliano de Beruete y Moret, de la familia de la Segismundo Moret y de los Moret. Le tienen ahí retratado en ese cuadro magnífico de Sorolla. El de al lado, comprado por amigos del museo, es su hijo, también un cuadro de Sorolla. También Sorolla pintó a su mujer, y luego diré algunas cosas más de él. Pero el motivo de mi charla y el motivo de traerles aquí es poner de manifiesto que hay un género de paisaje, unos tipos de paisaje, una genealogía de paisajes madrileños que han sido extraordinarios y variables, pero que la urbanización actual, por un motivo o por otro, está tapando o no ha tratado con el respeto que podría haberlo hecho. Yo había seleccionado dos cuadros, hay algunos más en la sala, dos cuadros de Beruete con los dos grandes géneros que les quiero exponer, que reproducen las posibilidades, las potencialidades pictóricas que tiene Madrid, a mi juicio. Uno es lo que se llama la cornisa, el frente de la ciudad de Madrid desde la ribera del Manzanares. No está exactamente San Isidro como la de Goya, pero se acerca. Hay toda una serie que ahora les expondré de vistas de este tipo, y tienen también en el dossier algunas fotos actuales de hace escasamente unas semanas. Y el otro es de lo que para los madrileños, yo lo soy del barrio de Argüelles, es el horizonte conocido y el horizonte valorado, que es el Guadarrama. Es decir, yo creo, me lo dirán ustedes quizás, que los madrileños no concebimos tampoco Castilla como planicie, sino Castilla, sino el monte, o las lomas o las campiñas del Tajo, y luego ese contrafuerte que es el Guadarrama, esa panorámica fabulosa del Guadarrama que vemos prácticamente desde las estribaciones, los ramales finales occidentales en las estribaciones de Gredos, y luego por delante, frente a nuestras visiones habituales, la Maliciosa, las Cabezas de Hierro, la Cuerda Larga, y ya hasta Somosierra, es que tenemos la panorámica completa. Entonces, mi hipótesis es que Madrid tenía y tiene grandes posibilidades pictóricas por los motivos topográficos e hidrológicos que les voy a decir y naturalísticos, que se han explotado solo por cuadros estrictamente paisajistas en un momento final, en el momento de la Escuela de Paisajismo Español, que, como les digo, es de la segunda mitad del XIX, que es de la que voy a hablar fundamentalmente, pero que estaban presentes mucho antes en la Escuela Española Clásica, estaban presentes en algunos de los fondos de Velázquez y particularmente del infante Baltasar Carlos, y en algunos de los cartones de Goya, incluso vienen desde el siglo XVI. Nosotros hemos dicho alguna vez, cuando que hemos hecho un libro sobre los paisajes de Madrid, que decimos que en Madrid se encuentran prácticamente todos los paisajes del interior ibérico, desde la montaña casi alpina, a los 2.200 metros de Peñalara, hasta los 600, 700 metros en los que estamos, y que Madrid en concreto, que probablemente tuvo que ver con los grandes sitios de caza para los reyes, Madrid en concreto se encuentra sobre una red hidrográfica del modesto Manzanares, pero un río que tiene una red hidrográfica muy considerable y además unos drenajes, unos afloramientos desde las aguas profundas bastante considerables, toda una red de confluentes que hacen de Madrid lo que se ha definido siempre como lomas y vaguadas, una serie de lomas y vaguadas. Una de las vaguadas, la loma principal de Madrid, la del casco histórico, la loma principal, es la que está separada por lo que era la vaguada de la Castellana, el otro lado Leganitos, etc. La vaguada de la Castellana, no sé si lo pueden ver aquí, es decir, normalmente los afluentes de los tributarios del Manzanares van entrando normalmente casi perpendiculares, pero cuando ya se llega a Madrid, al curso medio bajo del Madrid, cuando ya se va a ir hacia el Jarama, están las dos grandes vaguadas de la Castellana y del arroyo de la Broñigal, y esas entran prácticamente paralelas al río, con dirección norte-sur, de forma que separan esas lomas y esas vaguadas que caracterizan a Madrid.
Casi todo Madrid está en las primeras lomas, casi todo el Madrid histórico está en la que se llama la Loma de Madrid, que es la separada por la Castellana. Después sería la otra loma entre la Castellana y el Abroñigal, que es la Loma del Ensanche, la loma del barrio de Salamanca Retiro, y después ya la de Ciudad Lineal, Fuencarral, etcétera. Entre las tres primeras, pero bueno, si quieren precisiones sobre la topografía, les diré que hay 38, se han identificado 38 lomas y las consiguientes y las correspondientes vaguadas. Mi maestro Manuel de Terán decía que Madrid no era como Roma, pero casi. Siempre decía, no son las colinas de Roma, pero casi. Es decir, que tenía, y todo el mundo era consciente, de una potencialidad topográfica enorme. Que ha sido felizmente protegido, lo verán en una foto que está posteriormente y que trata de reproducir ese mismo paisaje, gracias a los grandes sitios reales, particularmente gracias al Monte del Pardo. Ni piensen ustedes lo que sería de la vista del Guadarrama, que tienen una foto al final y casi parece el cuadro de Berruete, que está hecho desde el plantío. El plantío hoy es inencontrable, el plantío Camino de Majadahonda es prácticamente inencontrable, sin embargo era la gran finca que tenían los Berruete. Ese cuadro está hecho desde lo que se llamaba el plantío de los Infantes, lo que sería más al norte la invasión urbana si no hubiera estado la protección del Monte del Pardo y naturalmente los otros espacios urbanos como los otros sitios reales, la Casa de Campo, el Retiro, etcétera. Aunque solo sea en este mapa tan modesto, podrán apreciar todo lo que son las grandes manchas, eran viñuelas y tal, eran sitios reales. Era, como dijo Richard Ford, el viajero, tuvimos una monarquía verdaderamente terramaníaca, tenía la manía de las tierras y de los cazaderos. Tuvo sus desventajas, ha tenido sus enormes ventajas. Nos ha dejado una naturaleza muy superior a la que, una vez nacionalizados o una vez pasados al patrimonio nacional, superior, a pesar de las mermas y de las dificultades, muy superior a la que podíamos haber tenido. Esa idea de que hay dos géneros muy prolongados, a pesar de que culminaron a principios del 20, esa cornisa de la ribera del Manzanares, por cierto, siempre, si lo ven, un Manzanares siempre, desde el siglo XVI, representado con bastante importancia. Yo, por mi edad, he conocido el Manzanares o apenas canalizado, y me acuerdo de inundaciones del Manzanares, también me acuerdo del Manzanares seco, como es obvio, pero era o es un río de lecho muy amplio, lo que representan es el lecho mayor, y el lecho mayor siempre es un lecho muy considerable. En el cuadro de Goya, ahí está representado, evidentemente exagerado, probablemente, pero por la perspectiva desde donde está, ahí está el Palacio Real al fondo, pero en la pradera de San Isidro de Goya también hay un Manzanares muy hermoso. Es decir, aparte de que era un río sinuoso, era un río, desde luego, siempre representado con agua, aunque probablemente no lo estuviera en los estiajes. Era un río con algunas islas, lo pintan algunos, y desde luego con sotos de árboles muy hermosos y con las famosas huertas del Manzanares, hoy desaparecidas y que son uno de los hechos patrimoniales más lamentables de lo que ha ocurrido en Madrid. Bien, paso entonces al primer tema, que sería el de las vistas, ¿no? A establecer un poco esa genealogía de las vistas de Madrid desde la ribera del Manzanares, insistiendo en la importancia que en todo momento se le da al río. Tienen en el dossier la primera página, es una de las primeras imágenes del Madrid desde el Manzanares y de la cornisa, es la vista fantástica de Van der Birkaerde, vivió entre el 14 y el 71, 1514 el 71, son estas que ha encontrado Fernando Marías y otro historiador llamado Kagan, y ven el Alcázar antiguo, naturalmente, ven sobre todo aquí el gran relieve de la terraza que marca él, que marca verdaderamente un talud sobre el río muy considerable, particularmente en la parte del viejo Alcázar, y luego la ciudad amurallada y algunas, todavía pocos pináculos, todavía pocas torres que le van a hacer célebre, las que va a aparecer después. Bingaerde vino a España por encargo de Felipe II, vino para hacer, como venían casi todos, venían para hacerles representaciones para los palacios y para los sitios reales, como son los cartones de Goya, para pintar algunos aspectos, y uno de ellos es este. Deja otras ciudades, la de Toledo es verdaderamente soberbia, la vista de Bingaerde, y vino coincidiendo
con otro bien conocido también, que no les he puesto la vista, que es Hoefnagel, que según los historiadores del arte, yo no lo soy ni mucho menos y me excuso por todo lo que pueda decir ante algunos que están aquí, Hoefnagel era más escenográfico, Wingaerde, que es el que tiene aquí, quizás es más topográfico, la topografía está voluntariamente muy respetada, todavía no está el puente de Segovia, hay un primer vado y ven ahí la aparición pues, de algunas huertas menores, pero sobre todo presencia de ríos. Después de este, no quiero dejar de mencionar, por si pasan por el recientemente reinaugurado o reinstalado Museo Municipal, que se fijen en cuatro lienzos independientes de una persona bastante desconocida, que por lo visto se llamaba Milhauser, y que pinta en cuatro lienzos toda la visión, pero en plano, como si es totalmente irreal, porque se ve todo Madrid, como si no, desde el Palacio del Buen Retiro hasta San Antonio de la Florida, hasta el Príncipe Pío, etcétera, se ve todo, naturalmente con el palacio, el río nuevamente muy ancho y muy curiosamente, esto es de 1659, o sea, un siglo después que esta de Wingaerde, y el río está rotulado como río Jarama. Río Sarama, está puesto muy grande, lo que es curioso porque no podía caber duda en ese momento, aunque la planimetría de Madrid fue por esos años, la primera planimetría. Bueno, una cosa anterior a este nuevo grabado que les iba a enseñar o que les iba a comentar antes de llegar a los de los paisajistas, una cosa más curiosa que yo la he leído el otro día y supongo que es cierto, que es que cuando se encarga al quemarse el Alcázar antiguo y cuando se encarga el nuevo Palacio Real, el actual Palacio Real, se encarga uno de los grandes arquitectos de la época, Filippo Juvars, y él hace el proyecto, pero hace el proyecto en los Altos de Leganitos, precisamente para ver la sierra. Queda escrito para ver la sierra, para que haya la visión del Guadarrama y esté la imagen completa de Madrid. Luego Juvars muere y lo hace, como saben, Sacchetti, y Sacchetti vuelve, o le obligan a volver al emplazamiento original, que es el del antiguo, el que bien conocemos, sobre la ribera del Manzanares. Alimentando esta imagen icónica que les estoy glosando de la ribera del Manzanares, la vista del Palacio Real nuevo de Madrid desde la Ermita del Ángel al otro lado del río Manzanares, hacia 1770, pertenece a ese género que se llaman las vedute, la veduta italiana, lo que había sido lo de Canaletto, lo que había sido de Gardi, sobre Venecia o Roma, pero aquí claramente irreal. Ahora lo comentaré, ha habido siempre muchas iglesias en el Madrid antes de la desamortización, probablemente las sigue habiendo, pero desde luego no hay tantas torres como las que hay aquí. El grabado está claramente, es para desesperación de todos los historiadores madrileños que se empeñan en reconocer todas las iglesias, lo cual es prácticamente imposible. Es típico de la veduta, de lo que era una veduta, una vista, un punto de vista, una veduta italiana, las vedute que hay varias. Esta es quizá una de las más conocidas, está también, me parece, en el Museo Municipal. Y llegamos al culmen, ¿no?, a la clímax, al momento mayor de la pradera de San Isidro de Goya, y que, como conocen perfectamente, no me voy a detener mucho en ella, salvo comentar los dos planos, ¿no?, ese plano de Madrid luminoso, blanquecino, como con unas nubes rosáceas estratiformes, así un poco. El plano topográfico parece bastante exacto, ya está San Antonio de la Florida y luego la catedral y probablemente las torres de la panadería, yo no los sé identificar muy bien, el Palacio Real que se va perdiendo, incluso insinúa esa ciudad, marcando ese relieve de la cornisa con el soto de los ríos abajo y separado de la pradera. La pradera está claramente exagerada, pero es que aquí Goya inauguraría, está Valeriano Dozal, que es el que más sabe de Goya, pero más bien de las pinturas negras, que hay otra pradera de San Isidro negra, ¿sí? Esta está claramente ampliada, ensanchada, pero estaría inaugurando otro género que sería un poco el género de la vida, ¿no?, de una vista, con la romería, incluso además una vida muy utopizada, ¿no?, como una utopía, una armonía de clases sociales, parece que hay allí de un tipo y de otro, una armonía social en esa vista de Goya. Bueno, no sé si para todos o para solo más para los madrileños, pero tiene tal fuerza, tal expresión,
que realmente, y me atrevo a decirlo porque además lo dijeron arquitectos y urbanistas cuando se comentaba el plan de expansión de Madrid o el plan del extrarradio en los años 20 y en los años 30, un ingeniero, creo que era Lorite, dijo una frase que a mí me ha quedado siempre grabada, dijo: solo porque Goya lo pintó así, debería de haber sido intangible. Y yo lo creo, solo porque Goya lo pintó así, eso demuestra un poco la fuerza del paisaje, el cómo se convierte en una imagen arquetípica o icónica, o la efigie de nuestro Madrid, debería haber sido intangible, y en virtud de ello, Lorite y personas del ayuntamiento, era cuando el plano de 1929 y cuando la expansión de la ciudad, propuso que hubiera un paseo, un cinturón al lado de Madrid, simplemente un paseo arbolado. No he hablado de ello, pero eso es otra imagen icónica también y real de Madrid. A Madrid se trajo también, como expresión de los sitios reales, los paseos arbolados, del cual evidentemente la mejor expresión es el Prado, que se está proponiendo ahora para Patrimonio de la Humanidad, el conjunto Museo del Prado, Prado, Retiro, etcétera, y mientras tanto están cortando algunos árboles, o sea que no sé cómo irá la candidatura, pero bueno, lo que sí había también era todos esos paseos arbolados importados o tomados, copiados de Aranjuez y de los jardineros reales de Aranjuez, que se traían a Madrid, que son todas las salidas desde las puertas, todo lo que son las ribieras del Manzanares por este lado. Bueno, por tanto, la fachada noroccidental como uno de los grandes tópicos, uno de los grandes iconos de la pintura paisajista. Pero me he permitido también poner una imagen de los años 20, probablemente, o de la República, también de la romería de San Isidro, como ven, con un cambio fundamental, pero se ve perfectamente el perfil y se ve la exactitud también del de Goya, y se ve todavía cómo estaba poco ocupado por la urbanización. Hay muchas imágenes de estos años, hay muchas fotografías, y unas fotografías excelentes. Una colección de fotos que probablemente tengan, el de Madrid Antiguo, o que habrán visto alguna vez, el Madrid Antiguo, que se encuentra en la red, pues aparecen con mucha frecuencia estas colecciones de fotos extraordinarias de los años 20 y 30, antes de que se hiciera la canalización del Manzanares, antes de que se desaparecieran los paseos, o buena parte de los paseos. Y el Madrid del Sur en toda esa época era todavía más prestigioso que el del norte. Lo del norte es una oscilación que se produce en el siglo XX, pero el Madrid de las grandes fincas era el Madrid del Sur durante el siglo, por lo menos hasta el siglo XIX. En este sentido, este cuadro de Beruete, que está tomado desde otra perspectiva, pero que reproduce la misma línea, ya tiene aquí el obispado, que era donde se iba a hacer eso que se llamó en Madrid, ¿no?, que se llamó el mini Vaticano, porque eran todas las vistillas abajo y que felizmente se prohibió, y tienen en las imágenes, o se impidió por parte de los jueces, y tienen en esas imágenes siguientes pues dos fotos que hemos hecho buscando las posiciones actuales, sobre todo la segunda, que es una panorámica grande, está hecho buscando el punto de vista de Goya, buscando San Isidro, pero desde lo alto de las Sacramentales. Está en un parque que hay encima de las últimas Sacramentales, más arriba, y apenas hay vistas, ven que los árboles además también las impiden, es un parque dedicado a los grandes grafitis, es de las pocas veces en que se ve esta imagen completa de la cornisa. Como ven, una cornisa ya, como luego no lo voy a comentar, como una cornisa ya totalmente desvirtuada. Yo creo que queda la riqueza del Palacio Real. Pensando sobre ello, pienso que también porque está el Campo del Moro, es decir, al Palacio Real le ha protegido el Campo del Moro, si no probablemente también hubiera sido invadido. Después se ha hecho la catedral, y aquí está todavía, en la primera página de cerca, esto es del año 2000, está todavía sin el Museo de las Colecciones Reales, y en la siguiente me parece que ya está así, el Museo de las Colecciones Reales. Bueno, antes de seguir adelante, quería hacer algunos comentarios sobre el paisaje, o sobre el paisaje es una noción moderna, ¿no?, que es un término en todos sus sentidos, científico y artístico, relativamente moderno. Se dice siempre, también se discute, pero se dice siempre que el paisaje apareció con Petrarca en 1303, que subió en Provenza al Monte Ventoux, en Provenza, y que subió entusiasmado, viendo que iba cobrando panorámicas, que iba ensanchando los pulmones, comentando, por cierto, que es bonito el relato, porque se comenta a un labrador que está por allí, ¿cómo es esto de bonito? Y el labrador le dice, para él no era para nada paisaje, y llega a lo alto, llega a la culminación del Monte Ventoux, Petrarca, y en ese momento abre las Confesiones de Sant Agustín, y lee Sant Agustín, que le dice: subís a las montañas
para ver los panoramas, vais a las costas para ver el mar y tal, y no os veis hacia adentro, y entonces, efectivamente, Petrarca dice, in me ipsum interiore oculos reflexi, y dirigí los ojos hacia mi interior. Y en ese momento, por eso se dice que nace ahí el paisaje, en el sentido de que el paisaje entraña al que lo ve. El paisaje es la correspondencia de sentimientos y de percepciones entre lo que se ve y el que lo ve, ¿no? Hay una correspondencia del mundo interior y del mundo exterior. No deja de ser la experiencia de Petrarca, está relatada por él, pero como señaló uno de los especialistas del paisaje, que es Ritter, Ritter señala en un momento determinado que la experiencia de Petrarca no deja de ser una frustración, puesto que llega allí y, satisfecho ya de lo que ha visto, se vuelve hacia el interior. Pero en todo caso, se ha fechado siempre ahí la aparición del paisaje. Podríamos decir que de ahí aparece la pintura paisajista italiana y flamenca, que son las dos por antonomasia. En España apenas hay nada, salvo fondos de los cuadros, luego lo veré, y hay que llegar al romanticismo para que se explicite esa necesidad del paisaje, que es a la vez exterior e interior, que es un sistema de correspondencias en el cosmos, en el todo del mundo, en el que participa también la persona, en el que participa también el hombre. El primer paisajista, o el gran paisajista romántico, Friedrich, cuando pinta Friedrich, deja escrito algo así como: el pintor no solo debe pintar lo que ve ante sí, sino también lo que ve en sí. Y me parece que añade algo así: si no ve nada en sí, mejor que no pinte. Y el amigo de Goethe y también amigo de Friedrich, Carus, en un libro que se publicó en La Balsa de la Medusa, en las cartas sobre la pintura del paisaje, habla de la correspondencia entre los estados de ánimo y los estados de la naturaleza. O sea, que esa insistencia está siempre en esa idea moderna del paisaje. Como yo soy geógrafa y nos preciamos de tener como primer geógrafo moderno a Humboldt, a Alejandro de Humboldt, les diré que hay en Humboldt todas unas claves sobre este paisaje moderno y sobre este paisaje que es un todo, ¿no? Que es la reproducción del todo de la naturaleza, pero tomado en uno de sus cuadros, que, como veremos, se reencuentra luego en Beruete, y se reencuentra en Beruete como miembro de la institución, como persona de la institución libre de enseñanza, que tenía esa misma idea del paisaje. Humboldt dice, en el Cosmos, dice: porque el gran carácter de un paisaje y toda la escena imponente de la naturaleza depende de la simultaneidad de ideas y de sentimientos que agitan al observador. Está el observador y ese observador lo percibe en su totalidad, de la simultaneidad de ideas y de sentimientos. Y en el gran libro de paisajes, de cuadros de la naturaleza, los llama él cuadros de la naturaleza, dando muy bien la idea de la correspondencia con el paisajismo. En el gran libro de paisaje, Cuadros de la naturaleza, de Humboldt, se dice que hay que recuperar la conciencia del todo, encadenar los elementos, y que es entonces cuando se crea el paisaje. Y añade: es nuestro concepto unificador el que conforma el paisaje. Cuando lo comenta Ritter, al quien les mencionaba antes, Ritter dice algo, una metáfora, una comparación para andar por casa bastante útil, que yo se la contaba siempre a los estudiantes. Dice: es como una biblioteca, no se trata de libro a libro. La verdadera biblioteca, la biblioteca de un coleccionista, la biblioteca de una persona aficionada, tiene una entidad total, es toda y las partes, ¿no? La idea de Humboldt y la idea que van a recuperar todos los paisajistas es que es el todo y sus elementos, y luego lo vamos a ver en concreto en los paisajistas españoles. Humboldt decía: es una temeridad separar, no se trata de separar lo que está junto en la naturaleza. El pintor de la naturaleza tiene que ser a la vez fiel al conjunto y fiel a los elementos de la naturaleza. Tiene que ser, llega a decir incluso Humboldt, tiene que ser también geólogo, botánico, hidrólogo, etcétera, geógrafo, etcétera. Y para expresar todo eso, también en el Cosmos y en los cuadros de naturaleza, Humboldt habla con una expresión que recuperará, como veremos, Giner de los Ríos, que es los diferentes grados de goce de la contemplación de la naturaleza. Los diferentes grados de goce que ofrecen al aspecto de la naturaleza y el estudio de sus leyes son los que permiten avanzar. Permiten avanzar en lo que Humboldt concebía, estamos hablando de principios del siglo XIX, de los cuadros de naturaleza y de su viaje, después de su viaje americano, cuando intenta describir los cuadros de su viaje americano, está hablando de
poner juntos, de unirse o complementar el arte y la ciencia. Humboldt incluso se hacía seguir por pintores de paisaje que fueran muy exactos en el dibujo de los elementos botánicos o de los elementos de la vegetación tropical o no tropical o de la geología, y decía para que luego en Europa lo puedan contemplar verdaderamente y no de forma imaginada. Bien, por tanto, los grados de goce, la idea del conjunto, la idea de que hay esa composición y que un paisaje en definitiva se tiene que transmitir a través de un cuadro, insisto, que es un cuadro de la totalidad en la que participan las emociones lo interior del transcriptor, del intérprete, pero también los elementos. Y Humboldt habló particularmente de las vistas panorámicas, la importancia de las vistas panorámicas para poder percibir esos cuadros de la naturaleza. Bien, dicho esto, que es importante para comprender, creo yo, lo que sigue, paso a comentarles esa escuela del paisaje español que culmina en Sorolla, en Beruete, Sorolla y todos esos paisajistas de principios de siglo. Siempre se ha hablado de la tardanza, lo tardía que es la escuela española del paisaje. La gran pintura española no tiene cuadros de paisaje, quizá con la excepción de los de la Villa de Médicis de Velázquez, pero no hay cuadros de paisaje. El paisaje aparece como accesorio o aparece como fondo. No hay lo que llaman los historiadores del arte, lo que se llamó en la pintura flamenca o en la pintura italiana la finestra aperta, la ventana abierta, ¿no? La ventana abierta que permite coger un fragmento de la naturaleza y buscar la perspectiva central o dar la perspectiva central. No hay eso en la pintura española. Hay, repito, fondos, el fondo de Toledo y Greco y sobre todo la Sierra de Guadarrama, y enlazo con mi argumento, en los cuadros de Velázquez particularmente es casi siempre en Velázquez es la maliciosa o son las cabezas de hierro, la cabeza de hierro mayor. Beruete, que no solo fue pintor, sino, como he dicho, también crítico de arte y autor, escribe un libro sobre Velázquez, el primer libro sobre Velázquez, que por cierto se escribe en 1898 en francés, después en 1906 en inglés y luego en alemán, y me parece que no se ha traducido hasta al castellano hasta muy recientemente, que es un libro magnífico sobre Velázquez y precisamente pone de manifiesto la presencia del Guadarrama en la pintura del Velázquez. Les leo una frase de ese libro de Velázquez, de Beruete. Todos los que conozcan los diversos aspectos del paisaje de los alrededores de Madrid, en ciertos días nublados de primavera, y todos los que hayan observado los colores de los montes del Pardo, cubierto de encinas entre tramos grises y rojizos, con a lo lejos el azul brillante y delicado del Guadarrama coronado por la nieve, comprenderán fácilmente que Velázquez, impresionado por estos efectos, haya visto en ellos un fondo tan artístico como original para los austeros modelos de sus retratos. Piensa en Velázquez viendo desde la ventana del Palacio del Palacio del Pardo, del Palacio Real, viendo el Guadarrama y particularmente digo la parte central, la vertiente meridional y la parte central, y retransmitiéndola. Ante esos austeros modelos, es bastante divertido en el libro de Beruete que él y su prologuista, que es un pintor francés, Bonnard, que dicen que qué sórdida era la corte de los Austrias, ¿no? Qué sórdida la corte, me parece que dice, no sé si el propio Beruete o el prologuista, dice era tan sórdida que tenían que rodearse de bufones y de locos. Y cuenta una anécdota que a mí me ha divertido leerla, que dice hasta el punto de que, me parece que Felipe III, no sé qué, vio a alguien reírse y dijo, este tío o está loco, perdón, este señor está loco o está leyendo el Quijote. Bueno. Tiene la imagen de las mejores, la del príncipe Baltasar Carlos Cazador, que es un cuadro precioso, no es tan austero ni tan sórdido, pero sobre todo lo que tienen es ese fondo que hemos estado tratando de identificar, probablemente es la vertiente occidental de la maliciosa, pero desde luego sí que está tomado de modelo, sí que intenta reproducir, y el contacto con 2 o 3 escalones con el piedemonte, con la rampa, que va a contactar ya con las llanuras o con el piedemonte y luego la cuenca, ¿no? Probablemente es la maliciosa y algo quizá de los 7 picos. En todo caso, esos colores fríos y azules, azulados, plateados de Velázquez que darán la originalidad a la escuela de Beruete, es decir, que los Beruetes y compañía lo que intentaban también era no solo ir siendo cada vez más impresionistas, sino al mismo tiempo
mantener este tipo de factura, este tipo de pincelada de Velázquez y también de Goya. La otra imagen que he puesto como uno de los fondos más conocidos es el de la gallina ciega, creo que es la cabeza de hierro, y luego está muy exagerado. La cabeza de hierro se prolongaría por la cuerda larga, sí que son las formas de relieve del zócalo granítico del bloque del Guadarrama levantado. Por tanto, quedan esos fondos. No hay pintura de paisaje clásica, pero sí hay fondos, y hay que esperar al siglo XIX para que aparezca la verdadera pintura de paisaje en España, y que aparezca por el entusiasmo y desde la plataforma de la Academia de San Fernando de Bellas Artes, que crea en 1844, con bastantes vicisitudes, una cátedra de paisaje. Una cátedra de paisaje. Una cátedra de paisaje que ocupa primero Genaro Pérez Villamil, todavía bastante historicista. Tienen ahora precisamente expuestos aquí, me parece que a la salida lo verán, las vistas de ciudades de Pérez Villamil, están puestas ahí, sobre todo de Toledo, tiene algunas magníficas. Y a esa cátedra de paisaje, o después de Genaro Pérez Villamil, hay otro señor que se llama Ferran, y a esa cátedra de paisaje concurre a una oposición y la gana el que va a ser el pintor, el maestro de toda la pintura del paisaje, que es un pintor hispano-belga llamado Carlos de Haes, no sé si sería Haes o Haes, debe ser Haes porque era más bien francófono, no lo sé, pero ya afincado en España, que se presenta, la Academia trató de no sacar la cátedra a oposición y nombró a otro señor, y al final el Ministerio le forzó a sacar la oposición y los ejercicios de oposición fueron ajetreadísimos, se presentaron muchísimos, del orden de 20 se presentaron, y había una cantidad de ejercicios, por lo que he leído, primero un pequeño boceto de un tamaño determinado para el que tenían 9 horas, después un paisaje ya más completo, identificado para el que tenían tiempo libre, y después ya el cuadro propiamente dicho para el que tenían 40 horas, no sé cómo habían hecho el segundo y el tercero a la vez, pero bueno, el caso es, en el mismo, ese cuadro que pintó para la Academia, para la oposición de la Academia de San Fernando, Carlos de Haes, está colgado en el Museo de la Academia de San Fernando, es también una ribera del Manzanares, con un soto hermosísimo y con un palacio precioso, y parece que tuvo tanto éxito Haes, era tan diferente de todos los demás, que en la propia cartela del museo pone una frase de Beruete, que es que estaban convencidos que estaba haciendo trampa de alguna forma y le iban a la caja a ver cuál era el misterio que había en ella. Y dice Beruete, lo único que había era su gran sabiduría. Bueno, Carlos de Haes no solo fue un gran pintor, aunque está poco reunido, el Prado compró 100 y pico cuadros después, pero se dispersaron mucho, sino que fue el maestro de todos los grandes paisajistas de final de siglo, por descontado del propio Beruete, de Aureliano de Beruete, también de algunos de los que tienen algunas imágenes aquí, de Jaume Morera, un gran pintor también de Navacerrada y del Guadarrama, Agustín Riancho, de Darío de Regoyos, de Casimiro Sainz, y por vía de esto, pues probablemente también del propio Sorolla. ¿Qué supone Haes en la pintura del paisaje? ¿Qué le transmite particularmente a Aureliano de Beruete? Sobre todo lo que decía el propio Beruete, Haes pintaba el país por lo natural, es decir, que pintaba con el conocimiento profundo de la naturaleza, y él mismo lo dice, tiene un discurso de ingreso en la Academia, que luego les comentaré, en la Academia de San Fernando, en el año 1860, en que escribe sobre la pintura del paisaje de antaño y de ahora, y se defiende de un género que se considera de poca monta, ¿no? Luego les cuento un poco la anécdota, pero él lo que dice es, lo que me inspiro siempre es de la propia naturaleza, solo con el profundo conocimiento de la naturaleza logra el paisajista llegar a producir algo bello. Grandes son sus goces, grandes también su amargura o sus amarguras. Tiene que inspirarse de la naturaleza, y si fracasa es su culpa, no es transcriptor, es intérprete de la naturaleza, pero si fracasa es su culpa, porque viene a decir algo así, que es una frase también de Humboldt enteramente, lo bello, me parece que había una frase de Humboldt que dice, por una coincidencia feliz, lo bello, lo bueno y lo útil van juntos, pues una convicción todavía post-ilustrada, por decirlo en esos momentos. Pues Haes dice algo por el estilo,
lo bello es bueno, es decir, está bien la pintura del paisaje y si no es bello es malo, ¿no? Es decir, hay un poco esa idea. No es un transcriptor, es un intérprete y tiene que manejar los colores, de eso está muy convencido, pero se defiende también de las acusaciones que se hace a la pintura del paisaje todavía en esos años centrales, en los primeros años o un poco antes de la Restauración, que era un género de segunda fila, le solían decir, que los paisajistas eran sobre todo coloristas, que realmente no tenían tema, que el paisaje servía como accesorio en los cuadros. Él se defiende del discurso de ingreso y he tenido acceso al discurso gracias al director de la Academia, es muy divertido la contestación de Federico Madrazo, cuyos cuadros saben que están por aquí, que Federico Madrazo le viene a decir, sí, pero bueno, no deja de ser un género menor, porque tendrán que representar algo que sirva para la sociedad, tendrán que representar una gran escena histórica. ¿Cómo van a comparar un cuadro de paisaje con un cuadro histórico? Viene a decir, o con un retrato histórico. Sin embargo, otra cosa en la que insiste Beruete y es importante para nuestros argumentos y tiene que ver con lo de Humboldt de antes, es que el paisajista tiene, desde luego, que saber representar la emoción de la naturaleza y la luz, etcétera, pero también tiene que saber geología, botánica, etcétera. Es decir, que conviene, además él dice en un momento, soy más de flores reales que retóricas, perdónenme cómo hablo, entonces que tiene que conocer las rocas, el roquedo, tiene que saber de los elementos para poder transcribir con suficiente verdad. Es el momento en que todavía conocen mal, no son todavía los impresionistas, es la escuela de Barbizon, que conocen algunos, todavía Aes no tiene acceso a ella, lo va a tener Beruete, lo va a tener Martín Rico, que irán a ver a Corot y que irán a ver a los del Salón de los años 60 y tantos, y todavía no conocen bien o suficientemente la pintura que va a desembocar en la pintura impresionista, pero ya entienden esa idea de que hay que interpretarla y reproducen alguna vez la frase. Saben que Zola, Émile Zola, fue uno de los portavoces de la escuela de Barbizon y dejó escrito, con motivo del Salón de 1866, dejó escritas frases como estas: una obra de arte es un rincón de la creación visto a través de un temperamento, ¿no? C'est un coin de la création vu à travers un tempérament, visto a través de un temperamento. Bueno, pues eso estaba ya impregnando los primeros ambientes resistentes que se resistían de la sociedad española, pero ya empiezan a salir los discípulos de Carlos Saez y a entrar en ese tipo de cosas. ¿Qué hay de nuevo en Beruete? Beruete tenía tantos méritos, ya digo que son esos, es una persona también en todos los sentidos, de la gran burguesía, culto, laico, cosmopolita, que habla 4 idiomas, que es coleccionista, que pinta maravillosamente, que tal, que cuando lo presentan todos los biógrafos parece que se tienen que excusar, ¿no? Esa cosa que pasa en nuestro país tan hosco que parece que si a alguien le va muy bien. Beruete era un gran burgués, era de la familia Moret y tal, y como digo, su familia pintaba desde el plantío de los infantes, el plantío que se llamaba también el plantío de Remisa, porque por matrimonio enlazó con el marqués de Remisa, que compró en desamortización, compró la finca del plantío, donde, como debe ser para los ricos, donde se paraba el tren especialmente, había apeadero propio para la familia Remisa y de paso para Beruete, su mujer, su hijo, etcétera, cuando iban al plantío. Pero lo que tiene de verdad distinto Beruete, aunque algunos participan de esto, es que es un miembro activo de la institución libre de enseñanza desde el principio. Él hizo Derecho, le hicieron hacer Derecho, pero inmediatamente después fue al Colegio Internacional, conoció a Nicolás Salmerón y se hizo, que era un krausista, y después fue miembro fundador de la institución libre de enseñanza y participa completamente del ideario de la institución, en el sentido de retener el paisaje como verdaderamente un afán pedagógico. En el afán pedagógico de la institución, el paisaje juega un papel muy importante. El paisaje nos permitiría conocer mejor nuestros medios, nuestros territorios, nuestra España, nuestras regiones y, por tanto, apreciarlas, valorarlas más y saberlo hacer con el contacto directo de esa naturaleza o de esas regiones. Hay un momento en la historia de la institución, que es 1883, en que don Francisco Giner recorre el Guadarrama, la excursión
la excursión del Guadarrama de Francisco Giner y algunos amigos, algunos geólogos, es verdaderamente icónica, ¿no? Después se convirtió en el canon por excelencia de lo que era una excursión y de lo que era el esfuerzo, de lo que era el contacto con la naturaleza, etc. Y hay un momento, probablemente de esa excursión o de después, en que Giner escribe un artículo archifamoso llamado Paisaje, en donde dice que está sentado en lo alto de las Guarramillas, en la bola del mundo, y desde allí contempla el paisaje y escribe cosas como estas. En su más rigurosa acepción, el paisaje es la perspectiva de una comarca natural, como la pintura del paisaje es la representación de esa perspectiva. Por tanto, no hay una continuidad perfecta entre el estudio y el arte. A poco, sin embargo, que se reflexione sobre los diversos elementos en que cabe descomponer el goce que sentimos al hallarnos en medio del paisaje, en medio del campo, al aire libre, se advierte que este goce no es solo de vista, sino que toman parte en él todos nuestros sentidos. De nuevo está expresada esta idea de paisaje interior y paisaje exterior, la herencia de Humboldt, que he llamado antes, y con una novedad en el tema del paisaje gineriano y, por tanto, de sus discípulos, aunque atenuado, que es que entre los elementos del paisaje, Giner piensa que hay que ver el paisaje en su totalidad, pero también sus elementos, como he venido manteniendo, pero entre los elementos del paisaje, Giner repara particularmente en el suelo. Lo importante es la geología, dice, y por tanto hay paisajes graníticos, hay paisajes basálticos, paisajes graníticos, como todos los mitos de toda esta etapa, que es la Pedriza, y de todos los madrileños, que es la Pedriza, ¿no? Que también es un lugar sagrado, ¿no? por así decirlo. Paisajes graníticos, paisajes basálticos, paisajes calcáreos, paisajes de aluvión, etcétera. Habla incluso en ese momento de estética geológica. La estética por antonomasia es la geología. Y eso lo mantendrán los geólogos de la institución, llegará hasta Hernández Pacheco, hasta Francisco Hernández Pacheco, cuando se fijen algunas de las protecciones de la Sierra de Guadarrama. Bien, Beruete, que estuvo en aquella excursión, Beruete, que era discípulo o que era compañero de Giner de los Ríos, cree en la estética geológica, pero también en la botánica, por así decirlo, no tiene más que ver los cuadros. Es decir, está mucho más cerca de esa idea de aquí, que es el de los plantíos de los infantes, está mucho más cerca de esa idea de que hay que representar también la vegetación, como ven ahí son encinas y pinos, ¿no? Dando una idea del Monte del Pardo mucho más despoblada, mucho menos densa o más irregular que la que hay hoy, y se fijan mucho todos estos pintores en los detalles, y los árboles en particular pasan a ser uno de los elementos fundamentales, porque no quiero casarles mucho más, pero simplemente viendo las imágenes que están en el dossier, tienen en tonos muy ocres del propio Aes, la vista de la Sierra de Guadarrama, que está aquí pero no está expuesto, me parece, como ven son 7 picos, lo que ahí me parece que sí que lo son, pero una perspectiva desde un lugar. Y después de otro de los grandes paisajistas, del que más lazos se establece con los franceses, es esta de Martín Rico y Ortega, que lo tienen aquí, y ahí ven que, aunque está la montaña claramente por detrás, yo creo, aunque no me atrevería a asegurarlo, que lo que está más a la derecha es la Pedriza, que está siempre muy representada, está por delante de las cabezas, apoyada, adosada en la cabeza menor, pero ven aquí el protagonismo de los árboles. Aquí aparece el protagonismo del pino silvestre, el pino silvestre como otro de los elementos mayores del Guadarrama. El pinus silvestris, este pino de tronco desnudo, aquí totalmente asilvestrado. Normalmente los pinos que vemos en el Guadarrama están explotados y están, como decía el Quijote, por cierto, como se dice en el Quijote, son usos del Guadarrama, dicen los usos del Guadarrama, son fustes. Y aquí tienen los pinos, 3 pinos viejos, 3 muy viejos pinos y un tronco tirado que adquieren totalmente el protagonismo y que demuestran hasta qué punto la estética geológica es matizada, digamos, con una estética mucho más botánica o arbórea, muy característica de este momento. Otro pintor muy característico con este cuadro es Jaume Morera, que Jaume Morera entró realmente en la Sierra de Guadarrama, es decir, la Sierra de Guadarrama pasa a mirarse, perdón, un inciso para la institución, la Sierra de Guadarrama es, por un lado, y lo llegan a expresar así, la vertebración de la península, un poco la articulación, se llega a hablar de la columna vertebral, buscando esa por un lado es eso, por otro lado es ese panorama, el horizonte que cierra
Madrid, ese bloque que cierra Madrid, y por otro lado es el interior del Guadarrama, el Valle de Lozoya, entrar en el Guadarrama. Jaume Morera fue de los que más entró, quiso ver, dice él, la entraña del Guadarrama. Aquí tienen esta imagen de Peñalara, una imagen en una hora todavía deslumbrante, es la cumbre, esta panda tan horizontal, nevada, pero ya con la noche, y ven también aquí quizás sí algunos detalles del relieve neísico, del relieve de Neis, muy característico, cristalino, muy característico de ese momento, con unas diaclasas y con unas rupturas de bloques o de lajas neísicas que van quedando allí, y el valle en el centro, entre el primer plano y el último. Lo que tienen detrás, me honra que me han dicho antes, parece un veruete, pero esto es una foto que hemos hecho el otro día, y es una foto muy traidora, porque les parecerá maravillosa la foto, y lo era, el sitio era maravilloso, y está tomado, fuimos a buscar el plantío de los Infantes, es dificilísimo encontrar el plantío de los Infantes, porque lo que hay es esa abrumadora construcción de las traseras de la autopista de la A6, pero tuvimos la suerte de encontrar una pasarela por encima de la autopista. Entonces digo que es muy traidora la imagen, porque parece que está efectivamente toda la vertiente meridional, todo lo que admiraron todos, que es muy traidora la imagen, porque lo que había era un ruido ensordecedor de la autopista. Que lo que tienen lo último es la imagen a la salida de ese puente, o sea, del otro lado del puente, aquí estamos en lo alto del puente, y lo que tienen después es estas maravillosas urbanizaciones cerradas, que dice aquí urbanización cerrada, chalés de lujo, ¿no? Eso es el plantío de los Infantes de Veruete, me parece que dice chalés de lujo con spa y no sé qué, con gimnasio, spa y tal. Es justo ahí de donde arranca la visión, esas visiones. Había pensado hablar como último episodio de lo que me atrevería a llamar los desastres de la paz, pero sería un insulto a la sensibilidad, los desastres de Madrid, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que no se ha sabido conservar, yo creo, que con la urbanización, no se ha sabido conservar lo suficiente lo que se habían convertido en paisajes patrimoniales, en verdadero patrimonio de todo. No solo lo que es evidente en las imágenes de Madrid o en las imágenes de la sierra, que no son esta vista desde una pasarela y solo posible y solo entrevista desde una pasarela, sino que, como saben, la sierra, hasta ser declarada Parque Nacional, el Guadarrama ha sufrido avatares muchos. En los años 20 hubo la voluntad de declararle Parque Nacional, hubo el problema de la propiedad que lo impedía y no se declaró Parque Nacional. En los años 30, en la República, bajo la dirección o bajo la iniciativa de Francisco Hernández Pacheco, se declararon unos sitios, ¿no? La cumbre de Peñalara, la Fuente de los Geólogos, etcétera, se declararon sitios naturales de interés nacional. Después se pasó por la época de la urbanización de la sierra, y un momento que es realmente la involución absoluta, que es cuando Peñalara en el año 61, en el 61 me parece, pasa de ser sitio natural a ser centro de interés turístico. Centro de interés turístico, es decir, atracción para lo que llamaban los institucionistas a los primeros esquiadores, los llamaba, Salvador Calderón los llamaba los esnovistas con V, para jugar con el snow de la nieve y el snob para los esnovistas y los esquiadores, y sobre todo los remontes, las grandes instalaciones de los remontes. ¿Qué pasa hoy? Y termino. ¿Qué pasa hoy? Que se ha declarado el Parque Nacional. Se ha declarado el Parque Nacional y es una honra, además mis compañeros Eduardo Martí de Pisón y otros han trabajado muchísimo para ello, es una enorme satisfacción, pero con esas cumbres totalmente traicionadas por las instalaciones de nieve, verdaderamente destrozadas, y además con bosques como el de Balsaín, que no forma parte del Parque Nacional, porque se tiene que seguir explotando y el Parque Nacional impide la explotación. Entonces, curiosamente, o el pinar de los belgas, el pinar de Rascafría, curiosamente las grandes masas que han dado del pino silvestre, que han dado también su razón de ser al culto al Guadarrama, han quedado, aunque protegidas, fuera del Parque Nacional. Y una larga historia que ha cubierto todo el siglo XX, en donde no se ha podido consolidar la protección que desde luego Veruete u otros paisajistas estarían convencidos que iba a obtener. Pues muchas gracias.